resultado desde Jason. Presentador. Bien, entonces nuestra penúltima charla del día, porque hay una más después de la cena. Pero la última charla sobre la primera teoría hoy la dará Boris Anin. Es profesor en Princeton, de investigación de operaciones e ingeniería financiera. Y también trabaja en la teoría del aprendizaje profundo y en la teoría espectral de probabilidad. Y sí, empieza cuando quieras, Boris Anin. Bien, gracias. Bueno, es bueno conocerlos a todos. A la mayoría de ustedes no los conozco. Realmente no vengo del mundo de la neurociencia. Así que fue todo un desafío decidir exactamente qué tipo de charla dar. Y decidí hacer una charla un poco inusual. Así que realmente no voy a hablar mucho sobre mi trabajo. Mencionaré algunas cosas que hago. Pero en lugar de eso quiero centrarme en una charla basada en intuiciones. Bien, siento que mucha gente aquí entrena redes neuronales, piensa en redes neuronales, de una forma u otra. Pero sospecho que la mayoría de las personas no son expertas en la teoría del aprendizaje profundo. Y entonces, en lugar de contarles lo último y lo mejor, de lo cual estoy muy orgulloso y emocionado, pero no creo que sea tan emocionante para ti. Quiero dar una charla que sea algo así como una introducción a la teoría del aprendizaje profundo. Bueno, en particular intenté hacerlo lo más elemental posible. Así que si algo no está claro, es realmente mi responsabilidad. Entonces, simplemente deténganme e interrúmpanme. Y además, como no presento mi propio trabajo, no tengo que llegar a ningún sitio en particular. Bueno, eso es un alivio agradable. Bien, primero que nada, déjame decirte cuál es mi notación para red neuronal. Bien, entonces escribo redes neuronales de esta manera. Entonces la L mayúscula será el número de capas ocultas. X es la entrada. Bueno, solo voy a hablar de redes totalmente conectadas, aunque mucho de lo que digo se puede generalizar más allá de eso. Vale, pero esto es solo algún tipo de notación. He desactivado los prejuicios porque me da mucha pereza escribir las B. Bien, entonces mi notación es L mayúscula, que representa el número de capas ocultas. Y luego U son las matrices de peso. Son el por el menos un. Bien, entonces N sub L es el ancho de mi LS y M a capa oculta. Eso es lo que quiero decir con red neuronal. Público. Inaudible Boris Anin. Así que nada de lo que diga va a eliminar la necesidad de tener prejuicios. Es solo que agrega más a la imagen, sí. Bueno, pero mi enfoque es el siguiente. Quiero enumerar un par de preguntas que considero algunas de las grandes preguntas en el aprendizaje profundo. Y algunos de ellos ya los hemos conocido hoy. Y algunos de ellos, mientras intento explicar y hacer algunos dibujos, serán un poco diferentes a lo que hablamos. Y solo quiero darles algunas intuiciones que considero útiles para pensar sobre ellas. Bien, entonces aquí está la pregunta número 1. Bien, ya hemos hablado bastante sobre esto hoy. Entonces, ¿por qué funciona la optimización cuando la pérdida X lo llamaré genéricamente script L no es convexa? Al menos, esta es una pregunta que inquietaba a la gente por un tiempo cuando el aprendizaje profundo volvió a ser popular, lo que fue en años prehistóricos, como 2012. Bien, ¿quién recuerda eso de hace tanto tiempo? Está bien, sí. Público. Inaudible Boris Anin. Sí, así que algunos de los cálculos exactos que hago tal vez sean sigma igual a valor o tal vez incluso sigma igual a identidad. Así que es el tipo de cálculo más fácil. Y enunciaré algunos teoremas. Pero casi todo lo que digo será válido para una no linealidad general. Así es. Lo especificaré cuando llegue. De acuerdo. Así que esa es la pregunta número 1. Y quiero hablar de eso. Todas estas preguntas están relacionadas. Bien, la pregunta número 2,
Ya hemos escuchado mucho sobre ella. Entonces, ¿cómo realizamos el aprendizaje de características? Lo escribiré de esta manera. Destacaré el aprendizaje y cómo darle sentido. ¿Y qué pasa con la maldición de la dimensionalidad? Lo escribiré como code. Estas cosas están relacionadas. De alguna manera, cuando estaba creciendo, lo cual fue en los años prehistóricos, siempre me enseñaron que nunca aprenderás una función de 1 millón de variables. En realidad, ni siquiera aprenderás una función de 20 variables. Es extremadamente difícil de hacer. Y, sin embargo, bien, las redes neuronales parecen hacer esto. Y no está claro cómo se supone que esto funcione. Y por eso, en particular, no estás aprendiendo funciones genéricas en altas dimensiones. Estás aprendiendo funciones con algún tipo de estructura. Y hay mucho trabajo intentando averiguar qué significa esto. Bueno, y la última pregunta, sobre la que hubo muchas preguntas en una conversación seria. Pero yo lo pienso de esta manera. ¿Cómo le das sentido a la alquimia? La alquimia vale, no sé escribirla, la alquimia de los hiperparámetros. Bueno, lo que quiero decir con esto es lo siguiente. ¿Cuántas personas han entrenado una red neuronal? De acuerdo. Así que, si no lo has hecho o si ya lo has hecho, una cosa clave que debes saber es que entrenar una red neuronal es un desastre la mayor parte del tiempo, bien, en el sentido de que suena bien. Y cualquiera que diga voy a utilizar una red neuronal para resolver el problema, o bien es un verdadero maestro o no tiene idea de lo que está hablando. Realmente es así, en el sentido de que tienes que elegirlo todo. Bien, tienes que elegir sigma y la profundidad y el ancho y dónde poner las conexiones de salto y qué tipo de optimizador usar. Además, los resultados que obtengamos en la práctica pueden ser muy sensibles a estas decisiones. Entonces la gente dirá que el aprendizaje profundo es alquimia. Simplemente haces lo que Deepmin te dijo que hicieras y más o menos funciona, algo así. Pero seguramente sería bueno tener algunos principios. ¿Cómo se llevan a cabo estas decisiones en la práctica? ¿Cuál es una forma más eficiente de buscar entre todas las cosas que tienes que buscar? Bien, entonces mi plan es intentar decir algo sobre estas tres preguntas. Y esto es, básicamente, solo una descripción general de las heurísticas y algunos teoremas que la gente sabe cómo demostrar. A veces los teoremas son míos, pero, como dije, no lo enfatizaré demasiado. Ok, esto está bien. La gente puede leer mis escritos y esas cosas. Sí, publico. ¿Qué fue sigma una vez más? Borisanin. Entonces sigma es una no linealidad. Bueno, permítanme ser muy claro. Entonces X es un vector de dimensión 0n. W incrusta X en un espacio unidimensional n. Y luego aplicas sigma a cada elemento de ese vector resultante. Y sigues así. Esa es solo mi notación y la de la mayoría de las personas para esto. Sí, soy demasiado perezoso, porque no hago esto en una computadora, para poner los corchetes. Pero lo leí de derecha a izquierda. La mayoría de la gente lo hace de otra manera, desde abajo hacia arriba. O bueno, nadie tiene una convención única. Ok, esto está bien. De acuerdo. Permítanme comenzar respondiendo o dando algún tipo de respuesta a la pregunta número 1. Pero antes de hacerlo, déjame preguntarte honestamente. Si alguien le preguntara, ¿por qué es factible la optimización en la práctica? Simplemente parece funcionar. Usted inicializa, realizas un descenso en gradiente, obtienes algo. Alguien tiene una respuesta. Sí, bueno, está bien. Así que tal vez debería ser más claro sobre lo que quiero decir con trabajo. De modo que, en la práctica, parece que se encuentra algo cercano a un óptimo global para la pérdida. Así que el tipo de imagen que la gente solía dibujar para asustarme,
cuando trataba de ser travieso a altas horas de la noche, era este tipo de imagen del paisaje de la pérdida. Bueno, me despertaría. Yo querría una galleta y mis padres la dibujarían. Y tendría miedo de volver a la cama. Porque se puede encontrar el óptimo global en un mar de mínimos locales malos. Entonces mi pregunta es, ¿por qué este no es el panorama de pérdidas para una red neuronal profunda? ¿Y qué sabemos realmente sobre el panorama de las pérdidas? Tiene 1 millón de dimensiones, por lo que no podemos visualizarlo exactamente. Vale, a Siri no se le permite responder, por si sirve de algo. Bien, quiero decir, diría que entendemos muy poco, en términos generales, sobre el panorama de las pérdidas. Hay mucha gente que ha hecho un trabajo interesante para intentar decir algo, pero yo diría que sabemos menos de lo que no sabemos, si eso tiene sentido. Acordado. Muy bien. Así que aquí está mi intento de responderlo. Voy a intentar dibujar una imagen y una intuición matemática muy vaga y un teorema que, en algún caso, dice que esto es cierto. Bien, entonces creo que realmente la respuesta y Tommy realmente nos lo dijo o es la sobreparametrización. Eso es realmente lo que hace que la optimización sea, esencialmente, fácil. Bueno, no sé si lo escribí bien, mas creo que tal vez esté bien. Entonces, esto simplemente dice que la cantidad de parámetros en su modelo BIN, en mi ejemplo tonto aquí, solo la cantidad de pesos que TIN es típicamente mucho, mucho mayor que la cantidad de puntos de datos, que en sí misma es típicamente mucho, mucho mayor que un. Bien, ese es el régimen en el que a menudo trabajamos. Y la gente dirá, espera un minuto. Los modelos de lenguaje grandes no necesariamente tienen esto. Bueno, depende de lo que entiendas por punto de datos. ¿Cómo se mide el número efectivo de puntos de datos? No está claro. Pero permítame al menos decir que, siempre que esté sobreparametrizado, debería esperar poder minimizar fácilmente su pérdida. Bien, si no quieres pensar como un matemático, sino como un físico, esto, creo, después de dibujar una imagen, va a ser obvio. Bien, ese es mi objetivo que intento transmitir. De acuerdo. Entonces, ¿por qué es esto? ¿Cuál es la imagen que tengo en mente? Bueno, la imagen que tengo en mente se ve así. De acuerdo. Entonces aquí voy a dibujar el número R de parámetros. Aquí es donde normalmente pensamos que se produce la optimización. Si nada todavía sobre no, correcto. Solo digo que un hecho empírico es que te ajustas a los datos de entrenamiento, al menos casi siempre. ¿Y por qué debería ser eso? Voy a intentar demostrarlo con una imagen. Bueno, aquí estás. Y por lo que sabes, en el espacio de parámetros, la pérdida parece realmente complicada. Bueno, voy a dibujar los conjuntos de niveles de la pérdida. Quizás los niveles de pérdida se vean así. De acuerdo. Así que esto es un desastre total. Parece que tal vez estos sean dos mínimos locales. ¿Quién sabe? Bueno, y estás en algún punto teta. Y estás desesperado. Y no sabes qué hacer. Y el punto es que, en una computadora, puedes mover tu vector de parámetros teta en cualquier dirección que quieras. Es decir, tú eliges el gradiente de la pérdida. Pero estos son parámetros libres para el modelo. Pero no es obvio por qué debería ser posible minimizar la pérdida. Bien, y en particular no he utilizado nada sobre la estructura del conjunto de datos. Así que tengo que ponerlo ahí de alguna manera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bien, voy a hacer lo único que sé hacer, que es dibujar otro cuadro. Bien, entonces vamos a pasar de R número de parámetros a R número de puntos de datos. Bien, me han dicho, aunque literalmente no sé nada sobre neurociencia, pero una vez alguien que es neurocientífico me dijo que los neurocientíficos piensan en esto. Bien,
Entonces, en lugar de pensar en el valor del conjunto de parámetros que obtienes, ¿por qué no pensar simplemente en las predicciones que obtienes en los datos de entrenamiento? Bien, hay un bonito mapa que toma este vector de parámetros, que llame θ, y lo mapea. Así que lo escribiré aquí. Los mapas θ se refieren únicamente al conjunto de valores que su modelo toma en los puntos de datos de entrenamiento. Direct o los puntos de datos de entrenamiento. Y θ es mi configuración de parámetros. Se trata de un vector de datos de varias dimensiones. Solo para simplificar, digo que las salidas son escalares. Así que no tengo que pensar en ellos como vectores. Entonces, con cada configuración de parámetros, obtengo las predicciones sobre los datos de entrenamiento. Ok, muy bien. ¿Y el tipo de pérdidas que utilizamos? Pensemos en una pérdida de regresión, un error cuadrático medio. Bueno, aquí es muy complicado. Pero ¿qué tipo de función tienen las salidas de la red? Escuché algo. Público. Convexo. Borisanin. Convexo, vale, sí, es trivial. Está bien, exactamente. Entonces, si tuviera que dibujar los conjuntos de niveles, este sería el sueño de toda persona en optimización. Estos son los conjuntos de niveles. Y solo hay un mínimo, y está muy claro hacia dónde ir. Bien, supongamos, por ejemplo, que esto lo escribiré como z de θ. No pondré toda la notación allí. Bien, en un vector dado de parámetros, vas a algún lugar en el espacio de predicciones. Vale, aquí está muy claro a dónde quieres ir. Solo quieres ir directo al mínimo. Este es el gradiente de la pérdida con respecto al parámetro con respecto a, las salidas de la red. Quieres ir por ese camino. De acuerdo. Ahora déjame contarte una historia sobre por qué la optimización debería ser fácil. Debería ser fácil por la siguiente razón. Si existe una dirección hacia la cual ir en el espacio θ, de modo que el movimiento resultante en el espacio z se superponga con la dirección hacia la que me gustaría ir, entonces siempre voy a ganar. Siempre voy a poder llegar al fondo del pozo para conocer la pérdida en función de las salidas de la red. De acuerdo. Así que aquí está el punto. Ahora voy a utilizar el hecho de que el número de parámetros es mucho mayor que el número de puntos de datos y decir, mira, hay muchas direcciones que puedo seguir aquí. Y simplemente tengo que poder ir en una dirección particular especial aquí abajo. Bien, entonces aquí está la intuición, la intuición. Entonces, cuando el número de parámetros es mucho mayor que el número de puntos de datos, lo que se debe esperar es que el jacobiano de este mapa, es decir, el jacobiano de la red, resulte en función de θ. Entonces, nuevamente, fijas θ y preguntas, ¿cuál es la derivada con respecto a θ de todas las salidas de tu red evaluadas en tus puntos de datos de entrenamiento? Esto debería tener rango completo. Bien, si alguna vez has tomado una clase de geometría diferencial, esto se llama inmersión. Esta es una bonita propiedad matemática. Y todo lo que dice es que, en este espacio tangente aquí, el jacobiano que te lleva desde allí a este espacio tangente aquí es sobreyectivo. Cualquiera sea la dirección que quieras tomar, existe una dirección aquí arriba que se corresponde con ella. Bien, ahora será una línea de álgebra la que te convencerá de que nunca te quedarás atrapado en un mínimo local malo. De hecho, los mínimos locales malos nunca existirán, ¿de acuerdo? Así que déjame escribirlo y luego te dejaré que lo digieras y me hagas preguntas o me digas que me apresure. Bien, supongamos que sabes que para cada configuración de parámetros θ, este jacobiano es literalmente de rango completo. Quizás sea demasiado pedir, pero eso es lo que supongo. Bien, entonces preguntemos, ¿qué sucede en un punto estacionario de la pérdida? Bueno, aquí estás. Y básicamente,
El descenso de gradiente te llevará a un punto donde el gradiente de la pérdida es igual a cero con respecto a los parámetros. Eso es lo que debes esperar de cualquier método local. Bueno, ¿cuál es lo único que sé sobre el cálculo multivariable? Bueno, eso no es verdad. Sé varias cosas. Pero ¿qué es lo más importante que sé? Conozco la regla de la cadena. La pérdida depende de θ solo a través de los valores de las predicciones en sus datos de entrenamiento, al menos si no los he regularizado. Entonces, solo diré que esto implica que el gradiente con respecto a θ de z por el gradiente con respecto a z de L es igual a cero. Eso es simplemente reemplazar el lado izquierdo por la regla de la cadena. Bueno, ahora ya terminé, no. Si este es un mapa de rango completo, si es sobreyectivo, entonces la única forma de que esto por un vector sea igual a cero es si este vector es igual a cero. Bien, esto implica que el gradiente L es igual a cero. Pero L como función de las salidas de la red solo tiene un punto crítico, que es un mínimo global porque es convexo. Ese es el punto. Por lo tanto, L de z de θ es cero. Es mínimo si solo pienso en el error cuadrático medio. Bien, entonces este es mi modelo mental de por qué deberías pensar que, siempre que tengas muchos parámetros, esto no tiene nada que ver realmente con la red neuronal. Siempre que tengas muchos parámetros, debes esperar que la optimización sea fácil. Y eso es solo porque los puntos de datos no tienen que luchar entre sí. Algunos parámetros pueden ayudarle a ajustar un punto de datos. Algunos parámetros le ayudan a ajustar otro punto de datos. Todo el mundo canta Kumbaya. Tenga en cuenta que el rango completo simplemente significa que tiene debido a que el espacio aquí abajo es de menor dimensión, significa que podrá moverse en tantas dimensiones como el número de puntos de datos, no el número de parámetros. Esta es una matriz rectangular. Público. Inaudible Borisanin. No, 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 lo siento. Esta es una matriz, que es el gradiente con respecto a θz en x1, el gradiente con respecto a θ, la salida de su red en un número z de puntos de datos, ok. Entonces es una matriz de número de parámetros por número de puntos de datos. Público. Ya veo. Borisanin. Vale, o quizá la transposición, dependiendo de cómo lo escribí. Entonces, como el número de columnas es mucho menor, solo pido que las columnas sean linealmente independientes. Y puedes traducirlo así. Ser de rango completo significa que existe una manera de avanzar en el espacio de parámetros que hace todo lo que quiero en el espacio de salidas. Y eso es razonable. Si solo tienes un punto de datos y 1.000.000 de parámetros, solo pido que haya alguna forma de mover los parámetros para que se mueva la predicción en ese punto de datos. Entonces, bueno, sí, porque L es una función convexa de las salidas de la red. El único mínimo de una función convexa, por lo que el único punto crítico de una función convexa es un mínimo global. Entonces, lo que he tratado de argumentar es que, en cualquier momento en que se alcanza un punto estacionario donde el gradiente de la pérdida con respecto a los parámetros se desvanece, eso es a lo que se debe esperar que llegue el descenso de gradiente o un algoritmo de primer orden. Automáticamente, el gradiente de la pérdida con respecto a las salidas de la red debe desaparecer. Y por lo tanto, debes estar en el mínimo global. Has ajustado exactamente tus datos de entrenamiento. Público. Inaudible Borisanin. Ese es el argumento. Hasta ahora, nada sobre generalizaciones. No estoy seguro de si eso era parte de la pregunta. Sí. De acuerdo. Está bien. Sí, por favor. Público. Inaudible Borisanin. Bueno, quiero decir, honestamente, esa es una de las primeras cosas que me enseñaron sobre el uso de redes neuronales.
Simplemente debes tomar un montón de datos y asegurarte de que puedes ajustarlos exactamente. Y si no, necesitas un modelo más grande. Vale, no estoy seguro de si ese es, en cierto sentido, como el consejo estándar en la actualidad. Pero creo que la respuesta corta es sí. Creo que la respuesta larga es no. Y es irónico porque sí es más largo que no, pero sí. Sí, sí, claro, en efecto. Y si tienes muchos más grados de libertad que ecuaciones, debería ser más fácil de ajustar. Así que hemos visto este tipo de tema. Solo digo que, para mí, esta es una heurística bastante convincente. Y todo es cuestión de, vale, es realmente cierto que tienes rango completo, y todo eso. Sí. Por lo tanto, debería pensarse literalmente como el gradiente de la salida con respecto a los parámetros. Todos estos vectores son linealmente independientes. Por lo tanto, podría congelar todos los puntos de datos excepto uno y mover la predicción solo a ese punto de datos. Eso es lo que te está diciendo. Y si puedes cambiar un punto de datos a la vez, nunca podrás quedarte atrapado en un mínimo local, ¿verdad? Porque si estuviera en un mínimo local, ¿por qué no simplemente muevo ese punto de datos? Y luego yo caería más bajo. De modo que no existe ningún mínimo local malo. Ese es el tipo de argumento. Sí, genial. Ok, fuerte. Acérrimo. Parcialmente fuerte. Bueno, esa es mi intuición al respecto. Bien, ahora déjame contarte un teorema. Está bien, no puedo evitarlo. Soy matemático de formación. Si no tengo al menos un solo teorema, alguien se va a dar la vuelta en algún lado. Y no quiero especificar más. Bien, antes de intentar hablar sobre el aprendizaje de características y la maldición de la dimensionalidad y cosas así, permítanme plantear un teorema interesante, que es una situación muy, al menos en retrospectiva, humilde, en la que sabemos que esto está bien. Bien, entonces si alguna vez has oído hablar del NTCO del régimen perezoso o del régimen de núcleo, bien, o del régimen lineal, bien, cualquier cosa que tenga muchos nombres significa que ha sido estudiada por mucha gente. Esta es mi heurística. Bien, la gente ha oído hablar de esto. La gente ha escuchado estas palabras. Kernel. Bueno, voy a enunciar un teorema. Y básicamente será un teorema que dice que existe un régimen en el que estas redes neuronales son extremadamente simples. Y es realmente fácil comprobar que este jacobiano tiene rango completo. Bien, y por tanto la optimización tendrá éxito, y así sucesivamente. Bueno, entonces déjame explicar exactamente cómo quería decirlo. Porque pensé en una forma eficiente de decirlo. Bueno, sí, entonces va así. Ahora vamos a arreglar los datos de entrenamiento. Bien, tienes unos puntos de datos de entrenamiento fijos, digamos, de 10.000. Pero eso no va a cambiar. Entonces, en particular, voy a arreglar la dimensión de entrada y voy a arreglar la dimensión de salida, ok, y voy a arreglar la profundidad de la red. Todo se arreglará. Es un teorema, por lo que debes fijar algunas constantes antes de hacer cualquier cosa. Bueno, entonces, si voy a hablar de entrenamiento, voy a inicializar de una manera particular. Esto es como el valor predeterminado de PyTorch, si lo deseas. Entonces voy a inicializar mis pesos de esta manera. Serán gaussianas independientes con media cero y cierta varianza que escala una constante sobre el ancho de la capa oculta anterior. Bien, así es como PyTorch normalmente inicializa las cosas. Muy bien. Bien, entonces, voy a bien, a medida que los anchos de las capas ocultas n1 tienden al infinito, sucede algo mágico. Bien, antes de contarles lo que sucede, déjenme decirles que esto es algo muy común en física. Si una red neuronal es muy grande,
Quizá te preguntes qué hace una red neuronal infinitamente grande. Y esta es una forma particular de entender las redes neuronales infinitamente grandes. Arregla el conjunto de datos de entrenamiento. Fijas la dimensión de entrada, de salida, la profundidad. Todo, solo preguntas, ¿qué pasa cuando escalo los anchos de las capas ocultas y las hago cada vez más grandes? Bien, entonces las redes neuronales se vuelven sorprendente, triste y abrumadoramente simples. Bien, entonces ocurren dos cosas. Entonces, en la inicialización, al comienzo del entrenamiento, cuando usted simplemente selecciona sus pesos y al azar, la red neuronal en sí misma, como una función de x es la entrada. Esto converge a lo que se llama un proceso gaussiano. Bueno, si no sabes qué es un proceso gaussiano, no hay problema. Simplemente piense en ello como una ecuación gaussiana. Y tal vez el punto clave, bueno, probablemente voy demasiado lejos, pero mantente alejado de un neurocientífico, bueno, con neuronas independientes. De acuerdo. Por lo tanto, no hay correlaciones entre las neuronas en ninguna parte de su red. Si tomamos cualquier número finito de neuronas, digamos las salidas de la red, son completamente independientes al comienzo del entrenamiento. No existe ninguna tendencia a calcular realmente ninguna señal interesante y correlacionada. Bueno, pero no solo eso. Bueno, entonces, durante la optimización, déjame decirlo, por flujo de gradiente, o simplemente piensa en el descenso de gradiente con una tasa de aprendizaje suficientemente pequeña. Así que, literalmente, lo que piensas, este tipo de dinámica, bien, tomas L. Siempre L, para mí, por ahora es el error cuadrático medio. Así que tengo un conjunto de datos fijo. Simplemente estoy minimizando el error cuadrático medio inicializando aleatoriamente mi vector de parámetros y realizando un flujo de gradiente. Bien, ¿qué pasa cuando haces esto? Bueno, es realmente extraño. Entonces, durante la optimización por flujo de gradiente, puedes simplemente reemplazar la hermosa red neuronal no lineal con la que esperabas, como Tomeriaxai antes que nosotros, hacer algún aprendizaje de transferencia o aprender algo interesante. Puedes reemplazar toda la función de red por su linealización. Bien, entonces lo llamaré zlin de θ. Así que déjame escribirlo y luego explicaré lo que quiero decir. Así que esta es la red congelada en la inicialización, donde solo se mantiene el término de primer orden y la expansión de Taylor, ok, θ menos θ0. Oh, vaya, eso es suficiente espacio. De acuerdo. Así que permítanme decir esto nuevamente con palabras. Esto significa que, en lugar de intentar comprender cómo se ve el entrenamiento con su red neuronal, que es complicado y no lineal, puede simplemente descartarlo por completo. Dices, bueno, redes neuronales estrechas. Simplemente voy a considerar el siguiente modelo lineal. Bien, simplemente toma tu red neuronal y considera la expansión de Taylor de primer orden de tu red neuronal alrededor de la inicialización. Y simplemente entrenas esta cosa. Esta cosa es un modelo lineal. Este es el único lugar donde aparece θ, ¿verdad? Todo lo demás es θ al comienzo del entrenamiento a menos que haya cometido un error. Así que es realmente una locura. Existe este régimen donde se hace la red más amplia, más ancha, al menos en la forma que estoy especificando. Y la red se acerca cada vez más a ser simplemente un método kernel, o un modelo lineal, vale, lineal en función de sus parámetros. Eso es lo que significa ser un modelo lineal. De acuerdo. Así que permítanme hacer una pausa por un segundo. Hay mucha teoría que surgió de esto.
y criticaré esto en un segundo y les contaré lo que viene después. Pero queda claro lo que estoy diciendo. Puede que no esté claro porque es cierto, pero al menos la primera vez que lo vi, y mucha gente también, fue un tanto impactante. Así que todas las suposiciones están aquí por una razón. Bien, si rompes cualquiera de estas suposiciones, no será verdad. Pero solo digo que es una locura. Sabemos linealizar modelos. Los conocemos desde hace 100 años, desde antes de que cualquiera de nosotros naciera. Y de alguna manera, las redes neuronales tienen escondidos en su interior, al menos dentro de un cierto límite de escala, modelos lineales. Eso es realmente genial. Entonces, solo para comprobar si se ha entendido bien, ¿qué pasa con este jacobiano? Entonces, si en lugar de la red neuronal, simplemente me permite utilizar esta linealización, ¿cuál es el jacobiano que obtengo? Público. Es constante. Borisanin. Sí, es constante. Ok, genial. ¿Qué constante es? Público. Inaudible Borisanin. Bueno, lo siento, así es. Bueno, está bien, no sé tu nombre, pero no puedo engañar a esta persona. Dicen, bueno, vale, es realmente fácil calcular el gradiente de una función lineal. Teta solo aparece aquí, así que solo obtengo esto. Ese es mi jacobiano. Es solo una constante. Bien, en otras palabras, lo que esto quiere decir es que, si su red es lo suficientemente amplia, todo lo que tiene que comprobar para que esta imagen sea precisa es simplemente que, al inicio del entrenamiento, su jacobiano tenga rango completo. Entonces, debido a que está congelado en la inicialización, quiero decir, es constante como una función del tiempo audiencia. Inaudible Borisanin. Sí, sí, lo siento, ese es el punto clave. Solo se linealiza alrededor del inicio del entrenamiento y luego se mantiene ese modelo lineal para siempre, ¿cierto? Bueno, entonces de eso se trata toda esta línea de trabajo. Así que si alguna vez te interesa coma bien, ahora lo sabes. ¿Y en qué condiciones se trata? ¿Qué tan ancho tienes que ser? Bla, 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 bla. Pero no entraré en demasiados detalles. Bien, entonces esa es mi historia sobre un poco de optimización y una situación en la que es fácil comprobar que esta heurística que tengo es verdadera. Pero creo que, como ya saben básicamente muchas personas aquí, estos borradores no funcionan. Y esto es realmente triste. Entonces quizás déjame preguntarte, especialmente si nunca lo has visto, ¿por qué este teorema debería hacerte sentir triste en lugar de feliz? O tal vez te haga feliz. Quizás seas un contrarian. No sé. Público. Inaudible Borisanin. Sí, es bastante triste. No acabamos de escuchar conversaciones sobre aprendizaje por transferencia y características del aprendizaje y todo eso. Es exactamente el tipo de cosas que los modelos lineales no pueden hacer. Oh, bien, lo que digo, desde mi punto de vista conceptual, es que todos estos teoremas son realmente útiles en el sentido de que sugieren un mecanismo concreto mediante el cual la optimización podría ser fácil en algún régimen práctico. Pero son un modelo muy triste para estudiar porque en realidad no se puede estudiar el aprendizaje de características. Tienes que empezar por ahí. De acuerdo. Esto nos lleva al aprendizaje de características. Pregunta 2. Muy buena. Bien, para escapar del régimen del NC, hay muchas cosas que puedes hacer. Bien, básicamente, la regla general es que cualquier cosa que hagas escapará del régimen NC. Bien, entonces déjame darte una lista de opciones y luego podrás decirme qué te gusta. Bien, entonces puedes cambiar el algoritmo de aprendizaje. Cambia el aprendizaje para que puedas cambiar la pérdida. O puedes mantener el tamaño del paso grande.
o puedes agregar regularización, o puedes hacer casi cualquier cosa para cambiar el aprendizaje y ya no serás exactamente un modelo lineal. Vale, eso ya está bastante bien, pero es más difícil de estudiar. ¿Y qué más puedes hacer? Bueno, puedes considerar el régimen donde el número de puntos de datos escala con el ancho de la red, escala con el ancho de tus diversas capas ocultas. Así que esto no es nada descabellado. En la práctica, de hecho, hacemos esta cosa no paramétrica. Cuanto mayor sea el conjunto de datos, mayor será la red que utilice para entrenar. Y esto parece ayudar mucho. Y, de hecho, al hacer esto, se obtienen respuestas y dinámicas totalmente diferentes. Y entendemos muy poco de lo que pasa. Bueno, la otra charla que estaba considerando darte es que acabo de demostrar un resultado sobre esto. Vale, pero era un nicho si no tenías esta introducción en algún sentido. Así que decidí no intentarlo. Así que la respuesta corta es sí, hay una intuición simple. Y en lugar de arruinártelo, considera el caso de una sola capa oculta y haz la siguiente observación. ¿Qué significa ser un modelo lineal? Vale, es un poco embarazoso preguntar. ¿Cuál es la definición de un modelo lineal? Pero bueno, vale, hay varias maneras de definirlo. Pero quizás la forma más conveniente es, por definición, que un modelo lineal es aquel en el que el hessiano es igual a cero. ¿Verdad? ¿No estarías de acuerdo en que si el hessiano es igual a cero con respecto a los parámetros, eres un modelo lineal? De acuerdo. Así que el punto clave y una forma conceptual interesante de probar estos teoremas es mostrar que, a medida que la red se hace cada vez más ancha, la hessiana en realidad se hace cada vez más pequeña. Considerando que, en el jacobiano, los gradientes reales que utiliza para el entrenamiento siguen siendo de orden 1. Público. Porque el S se hace más pequeño. Borisanin. Entonces, esencialmente, la S se hace más pequeña porque es la más fácil de ver quizás en una red de una sola capa. La hessiana intenta mezclar las derivadas con respecto a todos los parámetros, pero los únicos que pueden sobrevivir son los parámetros que corresponden a una sola neurona. Y en realidad el hessiano tiene esta estructura diagonal en bloque. Son principalmente ceros. Ya no es una matriz densa. Público. Inaudible Borisanin. Lo único que estoy diciendo es que hagan el cálculo. Tú puedes hacerlo. Escribe una red de una capa y verás una hermosa estructura diagonal de bloques en la S. Y veréis que el hessiano se hace pequeño, mientras que el jacobiano permanece en orden 1. Público. Solo quiero inaudible Borisanin. Bueno, así es como te haces una idea. Público. No, inaudible. Abrir corchete Risanin. No, haces el cálculo y luego obtienes la sensación. Así es. Así que quiero decir que estaré feliz de hacer ese cálculo contigo después. Solo toma 5 minutos. Pero sí, no es del todo obvio. Al principio no queda del todo claro por qué esto debería ser cierto. Solo digo que es un resultado genial. Bueno, entonces puedes tomar esto. También puedes considerar el caso. Consideremos la profundidad, L creciendo con n. Entonces, una de las preguntas con la que he estado obsesionado durante muchos años es, ¿cuál es el papel de la profundidad en el aprendizaje profundo? Es un poco triste. Los modelos lineales son redes de profundidad cero. Si no tienes capas ocultas, eres un modelo lineal. Y pero espera, pensé que este era un modelo de profundidad L. Entonces, ¿cómo llegó a ser un modelo lineal? Eso está relacionado con tu pregunta. Y hay un montón de cosas en las que he estado trabajando en esta dirección. Y, de hecho, si piensas en redes que son a la vez profundas y amplias, en realidad no estás ni cerca de ser lineal. Bueno, comí algo más. Déjeme ver. Ah, sí,
déjame decirte una cosa más. Entonces considera una inicialización diferente, un init diferente. Bien, resulta que, si alguna vez has oído hablar de mupe o de inicialización del campo medio, o algo así, en lugar de tomar un sobre n en la varianza, si lo cambias y haces pesos más pequeños en la capa final, obtienes un conjunto totalmente diferente de dinámicas que suceden. Vale, de nuevo, no está del todo claro por qué, pero intentaré hacer un dibujo para ti si tengo tiempo. No tengo idea de cuándo empecé, y esto podría continuar para siempre, en lo que a esto respecta. Entonces alguien tendrá que decírmelo. Sí, audiencia. Inaudible Borisanin. Sí, estoy diciendo que toda la trayectoria de optimización se convertirá en la del modelo lineal. Bueno, lo que quiero decir es que, como envías el ancho al infinito, no tienes una red fija. Entonces, tal vez lo que hay que decir es que, si simplemente consideramos la trayectoria de optimización de nuestra red neuronal con un ancho suficientemente grande, entonces será arbitrariamente cercana a la trayectoria de optimización de la linealización. Quizás esa sea una versión precisa de la afirmación. Y luego esa diferencia llega a cero a medida que te haces más y más ancho, sí. Ok, muy bien. Bien, déjenme decirles algo sobre cómo pensar en el papel de la profundidad, porque ese es uno de mis temas favoritos. Y puedo dibujar una imagen sencilla al respecto e incluso mostrarte un cálculo simple. Bien, si alguna vez me has escuchado dar una charla, reutilizaré uno de mis chistes favoritos, que es que toda charla exitosa, al menos para un matemático, debe tener un teorema, una imagen y una prueba. Vale, pero lo fundamental perdón, un teorema, una imagen, una prueba y un chiste. Bueno, esa es la clave. Y lo fundamental es que el chiste y el teorema no pueden ser la misma cosa. Bien, entonces aquí está el teorema. Y esa fue mi broma. Y bueno, voy a hacer el cálculo y saldrá bien. De acuerdo. Entonces déjame hacer doble clic, por así decirlo, en esta cosa. Y quiero convencerte de otra pieza más de intuición. Bien, entonces, ¿cómo debería pensarse acerca del papel de la profundidad, el ancho y la red, al menos sin conexiones salteadas? Se puede generalizar para omitir conexiones, pero las respuestas son algo diferentes. Bien, entonces para esta intuición, quiero pensar como una persona que trabaja con sistemas dinámicos. De acuerdo. Entonces dibujaré L aquí abajo y pensaré que los anchos de mis capas ocultas se indican genéricamente como n. De acuerdo. Por eso creo que una forma productiva de pensar en una red neuronal es pensar en ella como un sistema dinámico, donde su evolución en el tiempo pasa por una capa de la red. Bien, cada vez que aplicas una transformación, sucede algo interesante. Así que, si esta analogía es seria para usted aquí sí puede ver que lo digo en serio por lo emocionado que estoy. L es como un parámetro de tiempo. Así es como deberías pensarlo, sin rodeos. Bueno, pero si lo pensamos bien, ¿cuál es el papel del ancho? Bueno, es literalmente el tamaño del espacio de estados, el número de grados de libertad. Entonces, voy a decir grados de libertad, no decano de facultad, vale, Dov. Bueno, ya quiero intentar convencerte de que L y N pelean entre sí. Vale, están en lados opuestos de la guerra. No sé por qué luchan, pero, de nuevo, la mayoría de las guerras no tienen sentido. De acuerdo. Entonces, ¿por qué debería ser así? Bien, es decir, si realmente tomas esta analogía de los sistemas dinámicos, ¿puedes explicarme por qué N y L juegan roles diferentes o tiran en direcciones diferentes? Ok, genial. Así que, de hecho, la cuestión es que, si puedo reformularlo ligeramente, los sistemas más grandes, aquellos con más grados de libertad, tardan más en alcanzar el equilibrio. Bien,
Entonces cuanto mayor sea n, mayor debería ser L para poder observar cómo correlacionan las entradas a la red o cómo correlacionan la dinámica. Bien, y de hecho, aquí está el metateorema. Lo voy a poner aquí. Solo digo que consideren esto como una analogía por ahora. Y estoy a punto de escribir una versión precisa de esta analogía. Pero solo te digo que cuando procesas una entrada a través de muchas transformaciones, lo que comparten las diferentes entradas es que comparten los mismos pesos. Por lo tanto, se debe esperar que se vuelvan algo más correlacionados a medida que avanzan a través de la red. Ese es un comportamiento genérico. Pero cuanto mayor sea el tamaño de la entrada, más tiempo tardará las correlaciones inducidas por la red en superar las diferencias que provienen de la entrada. Es como una heurística. Así que aquí está mi metateorema y luego voy a hacer un cálculo para usted. Pero esto va a responder a la pregunta de qué tan amplio debe ser el régimen que acabo de borrar. Bien, aquí está mi metateorema. Y luego haré el cálculo de la izquierda. Bien, entonces cuando los no son grandes pero finitos, bien, entonces cuando tienes una red bastante amplia, pero simplemente no los has enviado al infinito, entonces aquí está cómo mides el efecto de la profundidad. Bien, la profundidad efectiva del modelo, qué tan lejos está, si lo desea, de ser un modelo lineal, es en realidad la suma de los recíprocos de las n, que debería considerar como la relación entre la profundidad y el ancho, si piensa que todos los anchos son aproximadamente iguales. Bueno, sé que es un poco vago, pero déjame decirlo de esta manera. Por ejemplo, la distancia entre tu red neuronal y su linealización resulta ser L sobre n. Entonces, a una profundidad fija, te dije que te acercas cada vez más a ser un modelo lineal. Esa fue la declaración de Nk. Pero lo que estoy diciendo es que la profundidad en realidad amplifica la no linealidad que tienes en tu red, y te alejas cada vez más de la linealidad a medida que profundizas más y más. Bueno, esto es algo básico. Las correlaciones entre neuronas, muy bien, de esta manera, si simplemente miras cuánto se conectan entre sí las diferentes neuronas incluso al comienzo del entrenamiento, cuánta propensión tienen a estar correlacionados. De acuerdo. Esto también escala como L sobre n. Muchas propiedades efectivas que intentan decir qué tan no lineal eres, tienden a cero cuando n tiende a infinito, pero tienden a crecer cuando L crece. Y crecen en esa proporción. Bien, mi propósito aquí es mostrarles el cálculo más simple posible para darles un poco de intuición de por qué es esta relación, en oposición a otra cosa. Así que las cosas se vuelven más correlacionadas a medida que uno profundiza y menos correlacionadas a medida que uno se amplía. Sí, lo siento, quiero decir, estoy siendo un poco vago solo para no tener que hacer toda la notación. Pero piensa así. Piense simplemente en fijar una entrada a la red y considere la correlación entre algunas dos neuronas en la red, digamos dos neuronas en la misma capa. Lo que digo es que, a medida que profundices, sus preactivaciones estarán más correlacionadas, y a medida que se amplía, se volverán menos correlacionados. Bueno, déjame ser un poco más preciso. Ahora veamos la correlación entre, digamos, la primera neurona en la salida en X. Bien, técnicamente, tienes que poner un cuadrado aquí porque la primera correlación desaparece, solo debido a la simetría de los pesos, y la segunda. Bien, entonces la correlación entre qué tan fuertemente se activa la primera neurona en la salida y qué tan fuertemente se activa la segunda neurona en la salida en la misma entrada. Y la aleatoriedad simplemente proviene de la inicialización. Entonces lo que digo es que esta escala es L sobre n. Eso es precisamente lo que quiero decir. Si no, estamos a punto de calcular el caso identidad.
Incluso ese caso es interesante, aunque al principio no lo parezca. Pero bueno, Surya nos contó muchas cosas interesantes al estudiar redes lineales profundas. Y voy a intentar contaros algo interesante sobre el estudio de redes lineales profundas. Puedo hacer el cálculo rápidamente. Sí, público. Inaudible Borisanin. Correcto. Así que tienes toda la razón. Y estoy pasando por alto algo a lo que Surya aludió, que es una cuestión de, bien, si quieres que un sistema dinámico no haga algo loco, tienes que ajustar los parámetros del sistema dinámico para que estén cerca de la criticidad. Y luego, una vez que haces eso y estudias las cosas en gran profundidad, surge esta L sobre N. De lo contrario, las cosas son exponenciales en profundidad. O bien te contraes, o bien explotas, o bien sucede algo loco. Así que te pido que confíes un poco en mí para no tener que escribir todo esto. Pero sí, tienes razón. De acuerdo. Entonces déjame hacer el cálculo. Mi asesor me mataría si no hiciera este cálculo. Bueno, entonces aquí está mi intuición. Simplemente tomaré sigma como identidad, como prometí. Bien, voy a tomar x como una entrada de norma unitaria. Y voy a tomar mi variación de peso como un. Bien, entonces simplemente voy a estudiar lo más simple posible. Y me permitirás, con suerte, pasar de L a L menos 1, de L más a L. Solo voy a estudiar cuál es la distribución de la salida de mi red neuronal en una entrada fija. ¿Cómo se comporta realmente esto en función de L y N? Bueno, esto es lo más sencillo que puedes hacer. Imagínate que estás en la inicialización. Así que todos estos pesos son ya gaussianos. Bien, los Uligs, todos son gaussianos con media cero y varianza 1 sobre n. Todos mis anchos de capa oculta tienen el mismo tamaño. Debería escribir eso. N es igual a n. Es lo más simple posible, ¿vale? Solo para no tener demasiada notación. Así que esta es una red lineal profunda al comienzo del entrenamiento. Y yo solo pregunto qué aspecto tiene esto. Esta es una pregunta bastante realista. Pero ya es interesante y no totalmente trivial, como estás a punto de ver. Vale, está claro lo que intento hacer. Estoy intentando evaluar los efectos de la profundidad y el ancho estudiando lo que posiblemente sea la estadística más simple posible sobre una red neuronal que puedo imaginar. Simplemente no tienes pesos aleatorios no lineales. Y solo pregunto, ¿qué tan grande es la entrada cuando he normalizado, la salida cuando he normalizado la entrada para que tenga tamaño 1? Eso es literalmente lo que estoy estudiando. Bueno, entonces hagámoslo. Necesito 4 líneas de cálculo, creo. Así que aquí viene mi cálculo. Bueno, ¿qué debo hacer? ¿Alguna sugerencia de la galería de Maní, por así decirlo? Probablemente Surya sabe todos los trucos, así que no le preguntaré. Pero si tuvieras que entender la distribución de esta variable aleatoria, entrada fija, producto de la norma de matrices aleatorias gaussianas, ¿qué harías? No exactamente. No exactamente. Bien, déjame recordarte que si tienes una matriz gaussiana multiplicada por un vector unitario, este producto es simplemente un vector gaussiano estándar. Entonces déjame hacer esto. Déjame hacer lo único que se me ocurre hacer. Permítame multiplicar y dividir por cuánto escala la primera capa mi red. Bueno, es una operación legítima. Bien, bien, entonces recuerda tus clases de probabilidad. Vale, quizá nunca tomaste una clase de probabilidad, pero simplemente di que lo hiciste. Bien, esta es la dirección en la que apunta un vector gaussiano estándar. Bien, tomas un vector gaussiano y un espacio n-dimensional, lo que significa covarianza identidad cero, y este es el vector unitario en su dirección. Entonces, ¿cuál es la distribución de esta cosa? Vale,
Tengo el uniforme en la esfera, ¿verdad? La gaussiana no tiene una dirección preferida. Muy lindo. Además, la dirección es independiente de la longitud. Vale, porque la densidad de la gaussiana es puramente radial. Se factoriza como la medida uniforme en la esfera multiplicada por audiencia. Inaudible Borisanin. Sí, sí, lo que digo es que la distribución de todo este vector unitario es independiente del tamaño de la gaussiana. Esto se debe a que la gaussiana tiene una densidad radial. Bueno, es tan asombroso que digo que he terminado. Es solo que quizá no lo veas todavía. Bien, entonces esta es la norma de una gaussiana, también conocida como una variable aleatoria chi cuadrado con n grados de libertad. Y la normalización es 1 sobre n debido a mi varianza, vale, con raíz cuadrada, porque no tomo el cuadrado. Esta es simplemente la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las gaussianas independientes. Así que esta es una distribución simple y bien conocida. Y ahora el resto es el mismo problema que tuve, pero con una matriz de peso menos. Esto es solo un vector unitario y continuo. Bueno, entonces el punto es el siguiente. Sigues haciendo esto y dices que, en distribución, esto es solo el producto de variables aleatorias independientes, elevadas de 1 hasta L mayúscula, y tomas un montón de variables aleatorias de chi cuadrado que están escaladas apropiadamente y las elevas a la potencia 1 entre 2. Bien, entonces explotamos muchísimo el hecho de que todo es gaussiano para llegar de manera más rápida a la respuesta. Pero ya ves algo asombroso. Y estoy a punto de decir algo un poco más sobre ello. Así, cada una de estas variables aleatorias chi cuadrado intenta acercarse cada vez más a una medida que n crece. Esta es la suma de cuadrados de gaussianas apropiadamente normalizadas. Y entonces, si sabes algo sobre gaussianas y dimensiones altas, su norma intenta concentrarse en la esfera unitaria, si las escalas de la forma en que las escalé yo. Entonces, esta cosa intenta acercarse aún. Pero ahora estás tomando, a medida que L crece, un producto de más y más de ellos. Y eso tiende a exacerbar las fluctuaciones. Bueno, déjame escribir una fórmula más porque no puedo evitarlo. Simplemente voy a exponenciar esta fórmula y escribirla como x suma logaritmo. Bueno, voy a poner el 1 entre 2, escribir el logaritmo de 1 sobre n chi cuadrado, n grados de libertad. Bien, entonces, ¿qué aprendes? Aprenderás que la distribución de esta variable aleatoria aparentemente muy ingenua es bastante interesante. S a la suma de las variables aleatorias id. Bueno, eso es exactamente lo que es. Cada uno de estos chi cuadrado es independiente de todos los demás. De esta manera se puede aplicar el teorema del límite central. Bien, en general L, ese es el número de términos en la suma, solo tienes que calcular la media de cada uno de estos y la varianza de cada uno de estos y sumarlos. Y créanme cuando les digo que obtendrán una para una gaussiana con media menos L sobre 4n y varianza L sobre 4n. Eso es exactamente lo que obtienes cuando aplicas este CLP. Bien, lo principal que quiero decir, incluso si no seguiste todos los detalles del cálculo, es que la respuesta depende solo de la relación de L sobre n. Esta es la forma más sencilla que conozco de ver aparecer L sobre n. Y además, lo que sucede es que cada capa tiene una corrección de 1 sobre n. Pero luego sumas L de ellos, y si L y n escalan juntos, así es como escala la corrección. Bien, L sobre n es lo que controla qué tan cerca estás del inicio del entrenamiento o de estar en profundidad cero. Bien, entonces en lugar de llevar matemáticamente n hasta el infinito en L fijo L hasta el infinito en n fijo, realmente deberías pensar en llevarlos hasta el infinito para que se junten en una proporción fija. Por lo tanto, L sobre n juega el papel de una temperatura inversa.
Aquí, beta es igual a cero. Aquí, beta es igual a infinito. Esa es la manera correcta de pensar sobre lo que sucede. Bien, entonces las cosas se vuelven sutiles cuando profundizas. La gente pregunta, ¿cuál es el efecto de la profundidad? Hay muchas respuestas posibles. Hay respuestas de teoría de aproximación. Hay respuestas de optimización. Pero también hay respuestas que básicamente dicen, cuanto más profundo vayas, cuanto más no lineal seas, más capacidad tendrás de aprender características. Bien, eso es una sombra muy tenue del hecho de que las redes más profundas, al menos para una profundidad moderada, parecen aprender mejores características. Y esto explica un poco lo que está pasando. Bueno, déjame dejar de divagar sobre esto por un segundo. Bien, permítanme hacer una pausa por un segundo para que la gente digiera esto. Y voy a escribir una cosa más en esta fila aquí, que creo que es genial. Bien, entonces si también estudias, solo para conectar con lo que teníamos antes, la varianza de los gradientes, bien, entonces estos son los gradientes que realmente usas para hacer la optimización. Bien, entonces lo que sucede es que la varianza de los gradientes también crece como L sobre N. Y obtenemos esta historia simplista, al menos para redes completamente conectadas. Así que los teoremas a los que hago alusión también funcionan para no linealidades. Entonces, a medida que haces L más grande que N, aprendes características. Estás más lejos de ser un modelo lineal. Pero a medida que haces que L sobre N sea más pequeño, eres más estable. En realidad puedes optimizar cuando haces descenso de gradiente. Y eso es lo que estoy diciendo aquí. Si la variación de los gradientes es demasiado grande, se obtienen lo que se denomina gradientes explosivos y evanescentes. Es muy triste. La optimización no funcionará, incluso aunque tu modelo sea hermoso. Pero si L sobre N es demasiado pequeño, estás demasiado cerca del régimen K, entonces está bien, vas a entrenar. Estarás estable, pero no aprenderás funciones. Y, una vez más, te han despedido de tu trabajo, por el que has trabajado tan duro para conseguirlo. Bien, entonces debes mantener una L sobre N moderada. Ese es mi punto, a menos que uses transformadores, en cuyo caso no estoy un 00% seguro de cuál es el análogo. Bueno, es una pregunta interesante. Entonces recuerda que comencé con esta intuición de que L y N luchan entre sí. Y era muy vago. Así que quería mostrarles el cálculo más simple que muestra cómo luchan entre sí. Así que este no es un cálculo que se supone sea útil para sacar grandes conclusiones, pero es el cálculo más directo y completo el que muestra que, a medida que L se hace más grande, las cosas tienen mayor variación, fluctúan más. La varianza de su gaussiana crece, 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 crece. Pero cuando n se hace más grande, la varianza media n de la gaussiana se acerca cada vez más a cero. Las cosas se vuelven más sencillas. Y el mecanismo es que cada capa intenta alejarte de ser gaussiano, de ser muy agradable. Y luego, a medida que te vas haciendo más ancho, te vas acercando más a lo agradable. Esto es lo que este cálculo pretendía ilustrar. Si entonces, lo que estoy diciendo es que, en la inicialización, aún no has realizado ningún entrenamiento. ¿Qué tan estable es tu red? ¿Vas a poder correr en descenso dependiente o no? Y te digo, si L sobre N es demasiado grande, no vas a poder ejecutar el descenso de gradiente. Será una locura y no aprenderás nada realmente. O te llevará mucho tiempo comenzar a aprender. Pero si L sobre N es demasiado pequeño, ok, el teorema que borré dice que podrás ejecutar el descenso de gradiente, pero solo estarás aprendiendo un modelo lineal. Así que es como una descripción efectiva de lo no lineal que eres o lo caótico que eres.
Tal vez, sí. Ok, muy bien. Así que déjenme dejar de hablar de esto y déjenme hablar de una cosa más, que creo que es bastante interesante. Dios mío, tengo 3 cosas más preparadas. Bueno, hablaré de uno de ellos y veré cómo va. Entonces déjenme entrar, el espíritu de ser como Surya, que debería ser el objetivo de todos nosotros. Siento, ok, tomen una votación mientras trato de borrar. Así que hay 3 opciones diferentes de qué decir a continuación. Entonces estoy tratando de darte intuiciones, ¿verdad? Te hablé sobre por qué la optimización debería ser fácil cuando estás sobreparametrizado y algo sobre cómo medir la profundidad de una red. Es un poco más sutil de lo que pensabas. Y hay 3 cosas más de las que puedo hablar. Podría hablar sobre cómo las redes neuronales podrían estar conectadas al transporte óptimo. Si alguna vez has oído hablar del transporte óptimo, eso es genial. Puedo hablar algo sobre la regularización algorítmica. Ya hemos oído hablar del sesgo implícito del SG, pero me gustaría dibujarles una imagen acerca del sesgo implícito de los algoritmos de optimización. Eso es algo que sueño con hacer. O podría contarte algo acerca de por qué ocurre la doble descendencia. Oh, bien, ¿quién quiere oír hablar del sesgo implícito de los algoritmos? Bien, tenemos un par de votos. ¿Quién quiere oír hablar de transporte óptimo? De acuerdo. Eso parece más emocionante. ¿Y qué fue lo último que dije? Ya lo olvidé. Ah, sí. ¿Quién quiere oír hablar de doble descendencia? Oh, bueno, vale, no conté. Bien. Voy a decir algo sobre la doble descendencia. Está bien, simplemente voy a romper el empate brutalmente de esta manera. Y estoy feliz de hablar, como puedes ver, fuera de línea sobre cualquier tema durante cualquier periodo de tiempo. Bien, está bien. Entonces, ¿qué es algo que la gente pensó que era realmente increíble y que tenía que ser algo profundo acerca de las redes neuronales y resultó que no lo era en absoluto? Bueno, a modo de spoiler, entonces haces el siguiente tipo de trama. En el eje X, traza alguna noción de complejidad de tu modelo, algo así como el número efectivo de parámetros de tu modelo. Bien, piense en una red que se hace cada vez más amplia, más profunda y más amplia, o lo que sea. Bien, en el eje Y, grafica el error de prueba. Y luego aquí, fijas la cantidad de puntos de datos en el modelo con el que entrenas. Así que aquí hay una serie de datos. De acuerdo. Entonces, ¿cuál es la imagen que obtienen las personas cuando hacen esto en la práctica, ya sean redes neuronales u otras cosas? Bueno, cuando estás subparametrizado, cuando el número de parámetros es menor que el número de puntos de datos, obtienes el equilibrio habitual entre sesgo y varianza o algo similar, que te dice que, si ajustas los datos demasiado bien, vas a sobreajustarlos. Si no tienes suficientes parámetros, no vas a ajustar la señal, principio de ricitos de oro, lo que sea. Vale, pero la gente no pensaba realmente, al menos no muy conceptualmente o en gran generalidad. Pero ¿qué pasa cuando las cosas están sobreparametrizadas? Pero lo que realmente se descubre es que en muchos casos las cosas están bien. Cuando estás sobreparametrizado, ya hemos pasado por eso. Hay infinitas formas de ajustar los datos, pero, de alguna manera, los algoritmos que utilizamos en la práctica, estas búsquedas locales y codiciosas que hacemos, en realidad encuentran formas agradables de ajustar los datos. Y la vida en realidad es bastante buena. Y entonces existe este gran misterio sobre bueno, lo llaman doble descendencia. No es muy sorprendente ni creativo. Bueno, esos son los 2 descensos. Eso es todo lo que quieren decir. Vale, la verdad es que las cosas pueden ser más complicadas. En algunos modelos, realmente se puede ver y demostrar que existen otros comportamientos intermedios.
Pero dejemos eso de lado, vale, descendencia múltiple, lo que sea. Bien, lo que quizás quisiera decir es, ¿por qué es razonable esta imagen? Lo descubrimos por primera vez, entre comillas, para las redes neuronales. Pero esto es cierto para los árboles de decisión. Es cierto para los modelos lineales. Esto es cierto para casi todo lo que hayas oído alguna vez. Y la pregunta es ¿por qué? En lo que realmente quiero centrarme, porque creo que la gente no habla mucho de ello, es por qué esperamos estos picos. ¿Qué causa que se produzca el pico cuando hay un error de prueba incorrecto? ¿Por qué sucede justo en el umbral de interpolación cuando tienes suficientes parámetros para ajustar los datos? ¿Qué está sucediendo? Entonces tal vez mientras borro, alguien pueda decirme cuál es su mejor suposición. Alguien tiene un buen modelo mental de por qué hay un salto en el error de prueba justo en el umbral de interpolación. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bien, pensemos en un modelo lineal simple, como z de θ es lo que sea, θ transpone x, y generas un montón de datos. Y es la transposición de estrella θ xi más epsilon i, algo de ruido independiente, la situación más simple posible. Afirmo que, cuando se dibuja este tipo de imagen, al menos si no se regulariza, si solo se utiliza el error cuadrático medio, L de θ es un valor y que va desde un hasta una cantidad de puntos de datos. Vale, tú sabes de qué se trata mejor que yo. Pero no puedo evitarlo. Transposición θ xi menos y al cuadrado. Bien, cuando en realidad simplemente tomamos la solución de la norma mínima, o pensemos en la explosión desde la izquierda. Así que hay un minimizador único de esta pérdida. Entonces intentaré mostrarte por qué, a medida que el número de parámetros crece hasta convertirse en el número de puntos de datos, esperas un pico en tu prueba allí. Bueno, ¿por qué debería ser esto? Y no creo que haya ningún teorema al respecto. Pero tengo la sensación de que este mecanismo es totalmente genérico. Y es la razón de los picos y todas las pérdidas de pruebas que la gente ve. Simplemente es más difícil probarlo o realmente conseguirlo tal vez. Déjame decirlo de esta manera. Así que lo que estás diciendo es totalmente razonable. Pero quizás permítame preguntarle mejor. ¿En qué tamaño de ventana alrededor del número de puntos de datos debo esperar que se produzca una pérdida de prueba? Quizás sea una pregunta más honesta la que realmente tengo en mente. Estoy de acuerdo contigo en que cuando las cosas son súper rígidas y tienes un parámetro por punto de datos, de alguna manera te sobreajustas al ruido. Pero bien, ¿qué pasaría si fuera una red neuronal? Entonces es más difícil pensar en ello, ¿verdad? Y afirmo que hay un mecanismo muy genérico, como esa imagen con la optimización sobreparametrizada que estaba escribiendo, que explica por qué esto va a suceder. Bien, comencemos con una pregunta más fácil. Este es el tipo de pregunta que tienes que hacer para conseguir un trabajo en 2013 para Facebook. Bien, ¿cuál es el minimizador de la pérdida? ¿Cuál es la fórmula del minimizador? Juro que me lo preguntaron cuando me estaban entrevistando en algún momento para un puesto de visita. Y yo estaba como, oh Dios. Esa fue mi respuesta. Bueno, déjame ver, tengo que hacer la transposición θ. Bueno, me equivoqué, bueno, no importa. Entonces x inversa, verifiquemos. XD, esa es tu afirmación. Pienso que eso es casi correcto. Está casi bien. Déjame hacerlo, no creo que eso sea del todo correcto. Creo que quizás debería poner el x aquí. Eso se ve bien. Público. Inaudible Borisanin. Correcto. Oh, no, la X. Es una X. Bueno, ahora está bien. Vale, creo que lo he entendido bien. Puede la gente sí. Si tomas la transposición θ por X, entonces la transposición X se cancela y obtengo Y.
Vale, creo que gano. Ok, muy bien. Así que hay una fórmula para ello. Esta es la belleza del modelo lineal. Si alguien te dice que no puedes entender cosas, puedes decir, bueno, puedo entender cualquier cosa para un modelo lineal. Hay una fórmula. Pero en realidad no tienes acceso a la verdadera estrella teta. Debes estimarlo a partir de los datos. Y realmente, esto es X en los datos de entrenamiento, ¿verdad? Esto es lo que se usa para construir la estrella teta. Así que no voy a llamarla estrella teta. Permítame llamarlo sombrero teta. Porque a veces hablan con estadísticos y le ponen sombreros a todo. Está bien, está bien. Entonces, ¿qué puede salir mal cuando intentas decir, está esto cerca de la estrella teta? Entonces, la estrella teta, por si sirve de algo, es como, oh, Dios, es como la expectativa ni siquiera sé de X, expectativa de X transpuesta a X inversa de Y. Pienso que probablemente sea cierto, aunque no estoy un 00% seguro. Pero el punto es que simplemente estás tratando de estimar la media de la matriz de covarianza empírica como la covarianza verdadera, usando solo un estimador complementario, solo la covarianza empírica. Sí, así que aquí está el punto. Este inverso, así que voy a canalizar mi yo interior. No sé tu nombre, pero tienes toda la razón. El problema es que, si cometes un error en esta inversión, las cosas pueden volverse realmente locas. Bueno, piénsalo así. Así que dibujemos el espectro de esta matriz X transponiendo X con la expectativa. Bien, entonces aquí está el espectro de esta matriz. Este es el espectro de la expectativa de X transpuesta a X. Público. Inaudible Borisanin. No necesariamente. Solo estoy dibujando para ti. Debes hacer algunas suposiciones sobre tus datos. Y solo digo que X tiene cierta covarianza. Y simplemente estoy dibujando para ti los valores propios de esta covarianza. Y el punto clave es que no necesito simplemente estimar la expectativa de X transpuesta a X. Necesito estimar la expectativa de y luego tomar la inversa de esta. Realmente tengo que estimar lo inverso. Entonces lo que realmente me va a arruinar es si no puedo estimar el valor propio más pequeño. Porque el valor propio más pequeño de una matriz se convierte en el valor propio más grande cuando se toma la inversa. Así que el punto es que en realidad no llego a observar la expectativa de que X transponga a X. Así no funciona. Observo una versión ruidosa de esto, que es simplemente X transpone X a sí mismo en mis datos. Así que verás que, básicamente, hay dos escalas en juego. Existe lambda min, el valor propio más pequeño de la expectativa de X transpuesta a X. Público. Inaudible Borisanin. Sí. Bueno, entonces existe esta escala. Hay un lambda mínimo de la expectativa de X transpuesta a X. Entonces tengo que estimar esta cantidad. Pero también hay un ruido que se induce al observar algunos datos aleatorios y tratar de encontrar el valor propio mínimo. Así que no hay ninguno de estos colores. Entonces lo que realmente observo es lambda min de X transpuesta a X. Y me gustaría saber cuándo son cercanos estos dos. Entonces, realmente la pregunta que usted tiene que responder es, ¿puedo estimar con precisión el valor propio más pequeño sin ser capaz de distinguirlo de ser cero? Entonces, el punto que se acaba de plantear es que, cuando el valor propio más pequeño es igual a cero, el lambda mínimo de la expectativa de X transpone X es exactamente cuando el número de puntos de datos es igual al número de parámetros. Eso es lo que te dice la ley de MARCHNKOPASTUR. Entonces, exactamente cuando tienes una matriz cuadrada, el valor propio más pequeño va a tocar cero.
y entonces se vuelve cada vez más difícil estimar con precisión cuál es realmente el valor propio más pequeño. Solo observo una versión ruidosa. Bien, básicamente la heurística es la siguiente. Al final es muy sencillo. Si la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la desviación estándar de lambda min de x transpuesta x es mucho menor que lambda min de la expectativa de x transpuesta x, entonces estás bien. Obtendrás una buena estimación para esa inversa. Vale, lo único que tengo que hacer es poder distinguir si lambda min es cero. Es lo único que tengo que hacer. Y bien, cuando aplicas la ley de MARCHNK o PASTUR, o cualquier otra que quieras usar, obtendrás un límite de escala, que te indica exactamente cuán cercanos deben ser el número de datos y el número de parámetros. Ese es realmente el mecanismo más genérico que conozco para una explosión en el error de prueba. Esencialmente, la varianza explota. Pero no es solo la varianza. Es que no tienes una buena estimación para la inversa de tu kernel. Es realmente difícil realizar estimaciones para resolver los valores propios pequeños. Si no puedes resolver los valores propios pequeños, también puedes establecerlos como iguales a cero y obtendrás un sinfín de predicciones, cosas realmente locas y salvajes. Bueno, sé que tenía un poco de prisa, pero no quería retenernos en el tiempo. También estoy feliz de hablar de esto fuera de línea. Entonces déjame parar. Tengo muchas otras cosas preparadas, como dije, pero he intentado contaros lo que creo que son algunas cosas interesantes que podéis llevar a vuestra vida cotidiana, por así decirlo, sin tener que demostrar teoremas sobre redes neuronales. Bueno, eso es todo. Sí. Aplausos.